esta situación del pueblo haitiano, desde la óptica del diplomático Janel Ferreras, ¿cuál es la génesis? ¿Cuál es la situación que ha llevado a este pueblo haitiano a tener que tener este tipo de situaciones cada vez que se presenta una coyuntura? Mira, para nosotros evaluar la realidad política y ciudadana del 2021 de Haití, tenemos obligatoriamente que a través de este espacio remontarnos a la historia de esa nación, de ese país. A principios del siglo XVII, ustedes recuerdan dentro de la historia dominicana lo que se llamaron las devastaciones de Osoria. Eso no fueron más que algunos movimientos de personas de la parte occidental de la isla por el saqueo continuo de los llamados piratas del Caribe que se apostaron en la isla de la Tortuga. Ya para 1665, la Francia se queda con la parte occidental de la isla y allí forma lo que se llama Saint-Domingue. Es ya para el 1697 donde los españoles, a través de un tratado que reconoce ya la historia como el Tratado de Rich, reconoce legalmente y le entrega esa parte de la isla de la Española a Francia. A partir de ahí pasan 93 años. Desde el Tratado de Rich hasta la Revolución Francesa, que es el origen de todas las decisiones que hoy estamos viendo en el 2021. La Revolución Francesa establece de que el hombre tiene libertades, el hombre tiene que necesariamente mantenerse libre y abolece la esclavitud. Para los franceses de la isla de Santo Domingo, lo de Saint-Domingue, no le vio mucha gracia a la revolución de los franceses en Francia. ¿Por qué? Porque los franceses de la isla tenían aquí un sistema que explotaba a los esclavos. Recuérdate que esa parte de la isla tenía 4 divisiones establecidas. Se dividió en los blancos grandes, que eran los dueños de la tierra y los jefes políticos, los blancos pequeños, eso eran los comerciantes. Los mulatos tenían una división dual, mulatos grandes y pequeños dependiendo la cantidad de mestizaje que tuvieran en la sangre, y la última base social de esa Saint-Domingue eran los esclavos, que para 1786 representaban más del 80% de la población. Pues resulta que cuando llega ese decreto del 15 de mayo desde Francia, de la Asamblea Francesa, donde establece las condiciones que le van a dar a todos los ciudadanos de Francia, hay un mulato que la historia no lo recoge, o prácticamente no lo menciona, que se llama Vince Auguet. Ese mulato era un mulato grande que se dedicaba a la exportación. Él exportaba y aquí manejaba temas de café. Él le dice a los blancos grandes en la isla, Melvin, bueno, ya que nosotros estamos en la Revolución Francesa, yo creo que a mí me corresponde, junto a otros mulatos, tener derechos políticos en Saint-Domingue. La respuesta de los blancos grandes es, junto a otros 250 mulatos que se alzaron junto con él, fue eliminarlo de una forma cruel. Él tiene que emigrar a la parte española de la isla, y aquí los españoles, por solidaridad con los blancos franceses, lo entregan y en Haití lo fusilan. Ya estamos hablando que eso es en el 1790, pero un año después, en el 1791, hay un negro brujo, vudú, un sacerdote vudú que era chofer. Él nació en Jamaica, pero los jamaiquinos se lo habían vendido a los franceses porque él tenía la particularidad de que sabía leer y escribir. Y lo encontraron enseñando a leer y a escribir a otros esclavos. Tú sabes que para esa época eso era un delito. El nombre era Buckman Duty. Él vivía en la parte donde se corresponde hoy lo que es Cabo Haitiano, que era antes la capital de Haití, era Cabo Francés. Y él lo encuentran en una revuelta, él hace un pacto de sangre con una rebelión ya de esclavos, no de mulatos, y establece que hay que hacer un pacto de sangre porque si ya Francia, a través de la Revolución Francesa, establece las libertades, ellos necesariamente tienen que luchar. Él es que le enseña, lo que recoge la historia, la primera devastación de fuego del pueblo haitiano, que para esa época no era Haití todavía. Ellos establecen y queman 1.800 fincas en la parte de la isla occidental, en la parte norte de Haití. Y a partir de ahí también llega otra revuelta. Los españoles y los franceses se avecinan en una guerra. Los españoles aprovechan esa desestabilización de la isla y quieren recuperar la parte occidental que en el 1665 se la quitaron. Ahí nace una rebelión y un hombre lucha en favor de los negros.
y es lo que llamamos Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, que su nombre era Francois Dominique Toussaint, le llaman Louverture porque Louverture significa en francés el iniciador. Y él hace una revuelta, pelea a favor de los españoles, pero en contra de los blancos franceses de la isla. Se hace con la revuelta. Toussaint Louverture pasa un tiempo prudente. Cuando termina la Revolución Francesa, Napoleón lo manda a buscar y muere en cárcel. Ya queda el espíritu de la lucha. Con el fuego de Dicen, de Huguet y de Toussaint, llega otro negro llamado Jacques-Jean Dessalines, y es el que hace la proclama en el 1804 de lo que hoy se conoce como la República de Haití. Ya fija la Constitución un año después, en el 1805, y en el 1806, Toussaint Louverture, con dos aliados fundamentales de su gobierno, mano derecha y mano izquierda, lo traicionan y lo eliminan. Esos son el señor Pétion y Henry Christopher. ¿Qué hacen ellos dos? Sus más cercanos colaboradores. Bueno, se dividen la isla. La parte de la isla de Haití se la dividen en dos. Y esa división en el 1806, a la fecha del 2021, queda todavía como parte simbólica de la división de la lucha de clases en Haití. Que es lo que quiero, y hago esta cronología histórica para que la gente vaya entendiendo. Henry Christophe se queda con la parte norte de Haití, lo que hoy conocemos como Cabo Haitiano. Y Pétion se queda con la parte sur, la parte de la isla donde está cercana a Pedernales. Y esa franja, ellos se dividen, uno se hace llamar monarca, que es Henry I, y Pétion utiliza una estrategia muy interesante, y es asociarte a Simón Bolívar, porque Pétion establecía de que a partir de ahí, si todos los pueblos del sur se independizan, Haití va a mantener su independencia. Ellos dos pasan una lucha, luego en el 1818 muere Pétion, y lo sustituye un negro general que también había peleado, un caudillo llamado Jean-Pierre Boyer. Boyer aprovecha el suicidio de Henry y unifica la isla de Haití para 1820. Esa fiebre de unificar la isla a través de fuego, estoy hablando que Haití, desde antes de su independencia, ya está utilizando el fuego y la quema de finca como método de protesta. Él utiliza también entonces una invasión al lado español de la isla de Haití español, que es lo que conocemos hoy como República Dominicana. Y ahí está la intervención de los 22 años. A partir de esa época hasta el día de hoy, Haití ha tenido presidentes que se han consagrado como reyes y monarcas, que es una parte interesante de la historia. Hay gente que se convierte en aquellas cosas que lucha. Mientras los negros lucharon por la independencia y la abolición de la esclavitud, muchos de ellos cuando llegaron al poder se convirtieron en reyes, que es el caso de Dessalines, que es el caso de Henry, y otros que en la historia haitiana se fueron convirtiendo en monarcas. Pasa la dictadura de Duvalier, llega la desestabilización de Jean Bertrand Aristide, ahora en estos tiempos terminamos de ver la muerte de Jovenel Moïse. ¿Y qué establecen los nuevos pandilleros haitianos? Hay dos situaciones en Haití que están coincidiendo en un punto muerto. El primero, el pandillero alias Barbecue establece de que no es posible que los haitianos vivan en una extrema pobreza mientras el 5% de la población genera el 90% de las riquezas. Desde una teoría de la revolución, posiblemente ese pandillero tenga razón. Sin embargo, el método que se utiliza de la parte sur de la isla de Haití es tomar los puertos, tomar las carreteras, y tú que conoces algo de materia portuaria sabes que aquel ciudadano que pierde el control portuario pierde el suministro de abastecimiento del país. Y por eso Haití hoy está sumergido en una profunda crisis de combustible. Ese pandillero que dirige el grupo del G9 está prácticamente doblegando al líder político de Haití, Ariel Henry. Y él lo señala de que Ariel Henry, el presidente haitiano, aparece en la investigación del presidente Jovenel Moïse como cómplice de asesinato. Se está agarrando de esa teoría para tener el control de toda la línea de suministro. Las grandes empresas en Haití, los grandes centros comerciales, las clínicas, utilizan generadores eléctricos, porque la electricidad de Haití es un caos. Más de 50 clínicas han salido fuera de servicio porque no tienen suministro eléctrico.
En el caso del contrabando de la frontera dominico-haitiana, históricamente es una frontera que no ha tenido control nunca. Nunca la frontera dominico-haitiana ha tenido control. Del lado dominicano siempre hemos visto situaciones de contrabando, de mafia. En un momento trafican ajo, en otro momento trafican cigarrillos, trafican ron, trafican droga, trafican armas de fuego. Pero la realidad es que esa frontera nunca ha sido controlada en su totalidad. A partir de ese momento, los ricos haitianos, porque hay gente que cree que Haití está compuesto por negros pobres. Hay una gran parte de Haití que la dirigen ricos, multimillonarios. Están pagando el galón de gasolina en territorio dominicano, pasándola por contrabando, en 1.000 y 1.200 pesos dominicanos, que es unos 2.000 GU, que es la moneda oficial de Haití, alias la gorda. Ahora, ¿qué sucede, Melvin? Cuando un dominicano puede comprar un galón de gasolina promedio en 250 pesos en las estaciones de la frontera, y con el simple hecho de pasársela a un contrabandista haitiano, ese mismo galón se lo cuatruplica, ¿qué tú piensas que va a hacer el dominicano contrabandista? Naturalmente tiene un negocio redondo. Tiene un negocio redondo, porque el que invierte 1.000 pesos y se gana 4.000, ese es el negocio del siglo.